¿Qué tal? Y aquí estamos una vez más con el amigo Ramiro Leiva, hoy en modo rock. ¿Cómo andamos, Diego? ¿Todo bien? ¿Ya ¿Todo se, tranqui? ya se calzó la de los Guns para prepararse, para ponerse a tono? No, esto es habitual. Ah, bueno, en la remera pijama. Normalmente me ves con una remera de Guns N' Roses. Ah, está bien, está bien. Y la guitarrita de fondo ahí para ambientar. No, esa, y bueno, esa también, ese es su lugar, digamos, sí, bueno, vienen para la entrevista, pero siempre está en ese rincón, digamos. Al pie del cañón. Es como el batitubo de Batman. El, el lugar de la guitarra. Después está la otra, y otra allá abajo que es prestada. Esos préstamos que tenela, es mi amigo, en cualquier momento me va a matar. Pero esa está por allá en un estuche, ya no era más nada acá dentro de esta casa, y bueno, está todo ahí. Pero está, siempre, la Está, guitarra siempre está. perfecto, perfecto. ¿Eso cómo fue, don Ramiro? ¿Desde pequeño fue ese tema, el de la guitarra? ¿Usted ya viene con influencias familiares en la Yo música? vengo, en realidad, mi instrumento originario era el piano. No la tenía Yo esa. tenía, lo que, lo que yo recuerdo, hasta donde yo recuerdo, fue cuando tenía 3 años, creo. Uno de los primeros recuerdos que tengo, que me compraron un pito, que todavía lo tengo, es una así tipo juguete, pero y que tocaba ahí. Y según mi papá, yo antes de eso, no sé qué instrumento era. ¿Cómo se llama que es teclado para soplar así? Oh, me hace acuerdo. Lo Bueno, tengo en vista, pero lo tendría que según mi googlear. papá tenía eso y yo tocaba a sonar, ¿eh? Lo tendría que googlear, pero lo tengo visto el instrumento. Tocaba, eh, Bobby, mi buen amigo, era el hit del momento para los niños. Y yo hacía, tocaba eso, según él. Bueno, qué sé yo no me acuerdo. Sí me acuerdo del pianito que regalaron. Después de un fue un organito, tenía más sonidos, pero todo muy juguete, ¿no? Y después, cuando tuve 6 años, sí, 6, 7 años, empecé, bueno, con un teclado más grande, si bien era chiquito, era más serio, digamos, y empecé a ir a estudiar piano. Lo que pasa que, bueno, obviamente esa época todavía el método del piano era el histórico. En realidad yo me recibí hasta un nivel de profesor de piano, de teoría y solfeo, y era eso, era estudiar teoría y solfeo. Realmente para los 8, 9, 10 años era un Un embole embole, sí. terrible. Eh, sí, no, totalmente. Y después no terminé una fase más que faltaba para como terminar el profesorado ese. Bueno, la cuestión es que ahí yo con eso, en realidad me gustaba el piano y mi papá tocaba la guitarra toda la vida y en casa, no es un ex guitarrista, pero es una persona que toca pero nunca tuvo paciencia para enseñarme. Este, y nunca, con la guitarra, cuando éramos chicos no, con mi hermano, pero después, nada, la preadolescencia en la que vos arrancás a los 10 11 años, pues, escuchar música, cierta música, te va a interesar, te empezás a descubrir, y bueno, ahí fue que nada, empezó la onda del rock and roll, digamos, y bueno, me acuerdo que arrancamos a estudiar con el querido Eduardo Pachamé, que también obviamente enseñaba dentro de lo que podía con los métodos que se enseñaba antes, claramente, ¿no? Hoy ir a esta música, cualquier profe de hoy tiene técnicas mucho mejores, Sí, tiene mezclan formas práctica de con pedagógica, de oído. aprendizaje mucho mejores que a la larga son musicales y las terminé incorporando y terminás tocando el instrumento que pero en ese momento, bueno, nada,
fueron unos meses, no recuerdo, habrán sido un año que habremos ido, una barbaridad. Aprendí guitarra con Pacha y cuando ya hagamos viaje con los acordes, viste, es como que lo dejamos ahí y uno empieza a agarrar. Y después, bueno, se van cogiendo las cosas, se van de alguna manera, terminaron el bajo gustaba, y ahí sí estudié también un año, ponerle con Gonzalo Inela, al principio, como para mejorar un poco la cosa, y también yo, digamos que no fui muy disciplinado en mis aprendizajes de instrumentos. Por eso tengo invitaciones y ahí, por eso la sugerencia siempre a los chicos, estudien, vayan a estudiar, pero porque ahora el estudio con otros métodos, es mucho mejor y es mucho más accesible y es agradable estudiar, porque querés aprender y la forma en que te van enseñando está buena, no es como antes, que por ahí vos querías aprender, pero era, nada, ponerse a hacer feo así, era terrible, a un chico de 10 años, terrible. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí fue que digamos, de alguna manera, digamos, esa fue mi pobre función musical. Y después mucha oreja. Escuchar y sacar, escuchar y sacar. No había tutoriales de YouTube para hacer canciones. Venían los cuadernitos, Gloria. unos cuadernitos donde por ahí venían los acordes de algunas canciones. Ah, sí, los cuadernitos esos y bueno, que venían de con las ahí bandas. Era que... Claro, de ahí es que más o menos se empezó, bueno, nada, después mucha oreja y mucho mirar, ¿no? Era la época de la MTV, Match Music, las revistas, leer historias en las revistas, la 1320, Generación X, La Voz. Y después, bueno, más adelante empezaron a venir revistas, Yankees en su versión española, la Rolling Stone, la Kerrang, la Spin, bueno, nada. Era la fuente de enterarnos las cosas, era el escuchar radio porque sabíamos que en los primeros puestos estaba un tema que gustaba, era distinto, claramente. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda de su primer disco rockero? ¿Su primer disco rockero cuál fue? Mi primer disco, el Illusion Illusions. ¿El 2? Creo que fue ese. O sea, a través de conocí Guns N' Roses y en ese momento estaba el corte de No Quiero Vendor, el corte a este tema de Dylan que hizo Guns N' Roses y Don't Cry, y no recuerdo si Civil War. Y Civil War me llamó la atención y el single que era Civil War, You Could Be Mine. Que por ahí lo tengo al vinilo. Sí. Y ahí cuando escuché You Could Be Mine creo que fue terrible. Un flechazo, ese amor a primera vista. Y ahí empecé a descubrir más. De todas maneras, es un momento ese preadolescente donde escuchás de todo, ¿no? Que hay cosas que vos decís, por ejemplo, en ese momento estaba pleno set. Y yo me sabía las canciones de Rosette porque las escuchaba todo el día, en la radio, te quemaba la cabeza con eso. Y a la distancia, después te das cuenta y dices, no, esta porquería, ¿viste? No es rock and roll. No es rock and roll, claro que no, era una banda pop. Pero a la distancia, la otra vez, hace muy poco murió el cantante de Roxette, y de ese momento me di cuenta en ese momento era la rebeldía adolescente, porque es rock y esto no es rock, entonces no va. Pero si vos te pones a pensar, hicieron una carrera muy respetuosa dentro del pop, es verdad. Entonces, bueno, nada, por ahí me equivoqué con esta gente, porque hay que respetarlo como músico. Uno con el tiempo se va dando cuenta que hay que tener respeto por todos los estilos, ¿viste?
Pero bueno, nada, desde escuchar Jazz él Ya sé. en un cassette que teníamos, que era lo primero que había que tenía que ver con el rap, era una cosa medio rara, pero bueno, Sí, sí. recuerdo, qué sé Machito yo, Ponce no bueno, cayó en Machito yo Ponce, lo que ¿no? sí me acuerdo, con cosas más concretas, es que, por ejemplo, un día estaba escuchando, me acuerdo en mi casa, Paradise, entró mi papá y me dijo, ese tema es de Zeppelin. ¿De quién? De Zeppelin. No, no sabía quién era Zeppelin. Y él me dijo que era una banda, y después me di cuenta de la correlatividad que había entre Bruce y Zeppelin. Bueno, una de las cosas que uno escucha desde siempre son los Beatles. Es como algo que en mi casa me escuchaba los Beatles, y algunos temas de los Rolling Stones también. Y bueno, los Beatles y los Stones es como forman parte de cuando arranca a escuchar la cosa, ¿viste? Lo que sí yo recuerdo es que no tuve la etapa de escuchar mucho rock argentino. Yo no fui en ningún momento fanático de Charlie, ni de haber escuchado la época Sui Generis, o Cerú, los escuché mucho después, es decir, mis amigos por ahí tenían todo un rock nacional. Sí, fue descubrir a Los Redondos. Fueron la grande banda del rock nacional, su máximo esplendor fue, creo que estuvieron en los 90, y, y escuchar Los Redondos, El Piojo, La Renga, eh, las grandes bandas, ¿no? Y bueno, fue ese momento, era muy mezclado, Diego, era posible estar escuchando, no sé, un tema de Charlie, y a los 2 minutos bueno, apareció Nirvana y lo rompió con todo, y a partir de Nirvana empezar bueno, mirá, esto es grunge, un estilo nuevo que aparece en Seattle, y Soundgarden, y, y Pearl después Jam, Alice in Chains. Stone Temple Pilot. Sí. Digo, no era una cosa que había mucha información porque no la teníamos, nos llegaba tarde. Digo, todo esto empezó a llegar tarde, en el sentido de que los tiempos eran otros, no había internet, y los discos iban llegando y uno lo iba escuchando, porque pasaban la movida real, ese movimiento llegaba desde acá. Pero bueno, yo pasé por esos momentos, y me parece en ese momento uno no se da cuenta, pero visto de ahora a la distancia, me parece un periodo buenísimo el que vivió la generación mía. ¿Cómo fue su primera incursión en una banda? Primera en banda fue una banda que se armó para los torneos bonaerenses en el año 94, a principios de año, que la armamos así. Me acuerdo que Pampero Gravaglia, que está en el folclore, nos coordinó un poco, y ahí yo toqué el tado. Hicimos 2 o 3 canciones, nada, porque era para los torneos. No ¿Pasaron? fue una banda, Sí, fue sí. una formación musical, digamos, para participar en el área del rock en los torneos. Y ahí estaba Emiliano Domínguez, que tocaba la batería, yo tocaba el teclado, Nicola tocaba el bajo, Mariano Lucesoli tocaba la guitarra, y Patricio Jorge cantaba. Eso era la formación de eso. Eso duró unos meses mientras duraron los torneos. Después mi primera banda de intenciones, se llamaba Mi Casa a la Vista, y la formamos, ahí empecé yo el bajo, tocaba el bajo y cantaba yo. Alejandro Jorge tocaba la batería, mi hermano Iñaco tocaba la guitarra, y Gusti Sobrero tocaba la guitarra. Eso fue durante 2 años más o menos. A fines del 94, mediados del 94, y durante el año 95. También participamos en torneos, pero tocamos en algunos lugares. Hicimos un show en la familia, en la arquitectura de la familia.
tocamos en algunos actos, tocamos en la apertura de los torneos bonaerenses, en La Plata, teníamos algunas canciones propias, muy adolescentes en ese momento, éramos realmente muy básicos, no teníamos ninguna madurez musical de nada, tocábamos porque teníamos ganas, claramente. Y eso fue durante el año 94, 95. En el año 93, 94, yo lo conocí por escucharlo, ya había acá sonando, y una de esas bandas de la 14, lo conocí a Mariano, lo escuchamos una vez en el Motorrock que se hizo en los Tanques, y ahí quedé bastante impactado de escuchar la voz de Mariano, y qué sé yo, y bueno, y fui teniendo datos con Mariano, y yo iba a ensayo de los chicos, habitualmente los domingos, y con Mariano, en un momento 11-14 tuvo una fractura, división, digamos, que se formó otra banda, y 11-14 siguió por otro lado Mariano y el baterista Palito, y con otra formación, y bueno, durante el 95, cuando yo termino, cuando con Kamikaze no tocábamos más, en un momento Mariano, creo que no me acuerdo quién era el bajista, y se iba o se fue, y Mariano me dice, ¿por qué no te venía a tocar? Y justo en ese momento, bueno, creo que Ariel, el baterista, que no era de Lobos, se tuvo que ir a vivir a Marcos Paz por laburo, al final se cortó, y yo no entré a 14 en ese momento que iba a entrar, y ahí formamos otra banda que se llamó Paradigmas, con Nico Villoro en la guitarra, Juan Pablo Gugliara en la guitarra, Matías Villoro en la batería, y yo en el bajo y cantaba. Y esa banda duró un año y nueve también. Si bien competimos los torneos, también tocamos una o dos veces. Había otra banda también paralela, que Nico y Matías tocaban, que se llamaba Juaforte, y cantaba Carly Palacé, parece, y en algún momento nos juntamos todos en una fiesta del estudiante, en el plan del colegio comercial. Nada, estaba eso, ¿viste? Esa gana, ese power que tenés de tocar y tocar, no importa lo que tocás y querés tocar. Y después, bueno, ya en el año 97, lo que quedó de Paradigma, porque Juan Gugliara no sé si armó otra banda o no me acuerdo cómo fue, no tocamos más. Pero Nico y yo, y habló Mariano Bairo, y ahí había quedado Mariano y Sergio de Cabo, el tecladista de 11-14, había quedado con Mariano Colado, y del otro lado estaba María Villola, Nicolás Villola y yo. Y en Paradigma había sumado Fernando Caumont a cantar en algunas canciones, en un momento, y Fernando estaba tocando con nosotros, y de todo lo que quedó hizo un rejunte, y ahí se formó el rejunte, por primera vez. La rejunte. Ese era un rejunte, y como había algunos temas bluseo y ese tipo de cosas, sonaba mejor La Rejunte que Rejunte. Por eso el nombre es La Rejunte. Y ahí quedó esa formación original de La Rejunte. Sergio de Cabo en el teclado, Matías Villolo en la batería, Nicolás Villolo en la guitarra, Mariano Bairo en la voz y guitarra, Fernando Cabo que hace voces y coro también, y después tocaba yo el bajo y algunos coros también. Después, al año siguiente, yo me fui de La Rejunte, entró a tocar un tiempo Piero Urquía, en el año 98, y yo ahí estuve sin tocar un tiempo, del 98, primero del 98, después La Rejunte se desarmó en el 99, hicimos un reintento de juntar, pero no nos juntamos. Fue en el momento que todo empezó a estudiar, todo ese movimiento. Claro. Y en 2001 nos volvimos a juntar, y en realidad se incorporó Mano Ñato en la segunda. Mariano, quedó Mariano cargo solamente de lo vocal,
y Doña con la guitarra, Nico la primera, Matías la batería, Sergio con el teclado y yo seguí en el bajo y la voz. Bueno, esa etapa estuvo buena, duró 2 años y pico, casi 3. Ahí fue cuando pudimos armar unos temas nuevos y arreglos mucho mejores que los que teníamos anteriormente. Muchos temas eran de 11-14, que fueron totalmente reformados. Muchos temas eran de esa formación del rejunte. Y bueno, ahí grabamos un demo con 2 o 3 temas. Todavía estaba difícil, no existía toda esta posibilidad del streaming, de mostrar rápido, de nada. Grabamos un demo en lo de Pato, hicimos un show en el teatro parroquial nosotros solos, y ahí plena crisis del país, nosotros nos inconvenientes, se nos atajó traer a Mississippi, que era una de referencia que teníamos, y en el 2002 hicimos un show como soporte de la Mississippi, en Athletic, que fue muy bueno y salió muy bien. Y bueno, ahí fue básicamente que el momento más top, por decirlo de alguna manera. Entre medio yo ya estaba organizando Rock al Parque, bueno, tocábamos acá en nivel 1, en el VIP de nivel 1, en el bar de la Porteña, en el Cubano. Bueno, en el Cubano no llegamos a tocar con la Rejunte, pero digo, era toda la época de los bares, ¿no? Sí. En el Club P, El club. mucho en el Club Café, bueno, en fin. Y después de eso yo ya me puse pausa, después no volvimos a armar banda, y no recuerdo exactamente cuándo, bastante tiempo, años y tocar. Después tocaba por ahí a veces, ensayaba con alguien así, pero nunca no iba a tocar en vivo, no volví yo a tocar en vivo, hasta que se hicieron los 20 años de 11-14, en el 2013 creo que fue. Y ahí los chicos armaron un show, me invitaron, bueno, hicimos y rearmamos 11-14 hasta el otro año, y volvimos a hacer otro show, y bueno, ahí quedó. Y bueno, nada, y al tiempo, con Mariano nos invitaban mucho Mati Catela a tocar invitado algunos temas en Carpe Diem. Y bueno, terminó, después Carpe Diem, no recuerdo cómo fue, por una cosa por otra, necesitaba alguien que le dé una mano con los coros, y me dice: Mati, ¿te animás? Dale, dame una mano, y bueno, está bien, dale. Y le di una mano y después empecé a cantar con ellos como tipo corista nada más, y yo, bueno, solo eso, y después, ¿por qué no te tocaste con el bajo? ¿Y por qué no te tocaste con el bajo? Y una cosa lleva a la otra, y al final Mati terminamos compartiendo el bajo en Carpe Diem, y con él surgió la idea, incluso antes de que yo entré a Carpe Diem, la idea de armar así boludeando en un cumpleaños una guitarra, nos pusimos a cantar y que nos tenemos algo juntos y hicimos Llave de Paz. Y bueno, después Car se desarmó y se armó una banda nueva que es Dialectos, y ahí estábamos esperando que pueda volver a ensayar. Esa es toda el trayecto mío dentro de una banda, ¿no? Pero bueno, yo creo que está más mi contacto con el rock, más allá de mis bandas y las que yo tuve, está por haber estado ligado mucho al contacto con el resto de las bandas de Lobo y a la historia de las bandas de Lobo y a los festivales organizados, y tiene que ver más con la producción, que yo me vinculé, de shows y de festivales, que netamente con mi banda, ¿no? Pero bueno, desde todos los aspectos uno se nutre, claramente. Y don Ramiro, para ir redondeando, ese hijo suyo, o creación, podemos decir, Rock al Parque, ¿cómo surgió esa idea en ese momento? Rock al Parque es una idea que surge a partir de un movimiento de artistas de todo tipo, que nos juntamos para tratar de organizarnos un centro cultural o algo, porque por ahí nos sentíamos que tuviéramos podido contener de alguna manera.
Y a partir de ahí se forma Casa de la Cultura, y entonces había que empezar a llenar de contenido, actividad, eh, esta idea de artística, de artistas que se habían juntado, y entre ellos los que estaban ahí era Guillermo Gallotti, el Pollo, y charlando con el Pollo, yo recuerdo que el Pollo en el año 97 había hecho un primer intento de un festival que llamó Estudiantes al Parque, y le digo al Pollo, tenemos que reeditar eso y mejorarlo, y bueno, así surgió la idea de Rock al Parque, hagamos Rock al Parque, y bueno, y ahí arrancó, hicimos la primera experiencia, al segundo año empezamos a querer el aspecto, y bueno, cada vez fue más, creciendo un poco más. Creo que 10 años seguidos se hizo festival. En un momento yo iba a colaborar, pero digamos, no me había puesto más al frente por otra ocasión y qué sé yo. Y bueno, en un momento con Pollo también, después se incorporó al tiempo Gastón Colombo, ahora el último. Y en un momento desde la Casa de la Cultura dijimos, bueno, ya tiene que ser la banda, es algo que... eh, pero bueno, y quedó como que quisimos darle el pase a la banda que venían, pero bueno, por ahí faltó un poco no sé, de organización entre las bandas, y bueno, entonces hubo años que se pudo hacer, hubo años que no se pudo hacer, eh, pero bueno, no importa, está el espíritu y ahí está, y cuando se hace sale bien, y bueno, la idea es justamente que no se pierda, ¿no? Y en realidad a esta altura Rock al Parque pienso yo que si se hubiera proyectado en la línea más creciente, hubiera profesionalizado por ahí un poco más, y podría ser un festival importante, podría haber sido un festival importante, pero bueno, nunca lo proyectamos tanto y tampoco, bueno, era la intención, entonces quedó ahí en un festival local, y me parece que también está bien eso, porque muestra la calidad artística las bandas locales, ¿no? Un lindo espacio para las bandas. Sí, la verdad que sí. Uno tiene recuerdos Ese es de su como, juventud. bueno, como dijiste vos, es como para mí es como un hijo. Claro, ¿Eh? claro, No te escuché. el que en Rock al Parque se te vienen Es muchos como un hijito. recuerdos, claro, de juventud y eso. Y bueno, ojalá que siga de alguna forma u otra se siga proyectando. Esperemos. Totalmente. El año que viene, si se hace, va a ser 20 años del primero. Es mucho Oh, tiempo. hay que tirar la casa Estamos por la viejos. ventana. Bueno, no quería entrar en ese terreno, pero Y habría, ¿no? bueno, don Ramiro, Bueno, la verdad dejémoslo que ahí, ya veremos qué hacemos el año que viene. sí, sí, sí. Y la verdad que cada vez hay más, celebro que hay más bandas, más artistas que se animan a lo suyo, ya sean Totalmente. distintos estilos que están surgiendo ahora, estilos que ya vienen, unión entre distintos tipos de artistas, eso hay que celebrarlo y Sí, bueno, y esperemos que, bueno, cuando pase todo esto, totalmente. todo, todo transcurra como deseamos. Vuelva toda actividad plena. Totalmente. Va a Sí, pasar, va a pasar. así que bueno, El rock and roll siempre vuelve. no morirá jamás, dijo Hey Hey. Exactamente. Bueno, don Ramiro, muchísimas gracias por cederme estos minutos. No, muchas gracias a vos, Diego. Muchas gracias a vos siempre. Bueno, y estaremos atentos a nuevas novedades que tenga. Cualquier cosa usted ya sabe que acá lo podemos difundir. Totalmente. Igual yo me Y voy si me enterando de presta plata, muchas lo novedades podemos fundir. de tu programa, así que Ah, bueno. este, con los distintos espacios que tienen otros artistas locales, las entrevistas que haces, uno se montón de cosas, está muy bueno. Te Bueno, felicito por eso, y una muy buena iniciativa tuviste con eso.
Bueno, gracias, don Ramiro. Bueno, lo dejo Bueno, continuar Diego, con su gestión Lobos, que debe estar a pleno, ¿no? Investigando. a pleno. Está en Bueno, eso. mejor así, mejor así. Bueno, Nos don Ramiro, vemos. un abrazo y Un gracias abrazo. por el tiempo.